Bueno, gente, buenos días, buenos días. Así vamos dejando toda la zona de San José. Toda la zona del centro, digamos, de Entre Ríos. Estamos en la ruta 14. El molino Forclaz fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1985. Patrimonio Histórico-Cultural de Entre Ríos en el 2003 y Museo Provincial en el 2013. La primera colonia agrícola de Entre Ríos se ubicaba en la colonia San José. Los Forclaz llegaron al litoral entrerriano en el 1859 y decidieron dedicarse a la molienda de granos. El molino Malacate, construido contiguo a la vivienda, fue la primera máquina que construyeron para cubrir las necesidades de molienda de la época. Traccionado a sangre mediante mulas, fraguas, desgranadoras de maíz, balanza, leñadora y la impresora de bolsas son algunos de los objetos que podemos ver en el Museo de la Casa. Para fines de 1880, la familia Forclaz era la mayor productora de harina de la zona, por lo que Don Forclaz decidió construir un molino a viento para satisfacer la demanda de la colonia San José. Entre 1888 y 1890, Juan, junto a su familia y vecinos, construyeron el molino de viento a copia fiel y exacta de los molinos holandeses de Europa. Este poseía engranajes construidos con extrema precisión en madera, destinado a moler granos de trigo y maíz, que para su funcionamiento necesitaba vientos potentes. Por esto, y además por un error de diseño, nunca llegó a funcionar. Su dueño tuvo que volver a utilizar el antiguo sistema de molienda de Malacate. Todas estas construcciones se encuentran agrupadas y ubicadas en la zona más alta del predio. El resto de la chacra estaba destinada a tareas de labranza de la tierra en sus diferentes opciones: huertas, plantación de frutales, pastoreo, sembradíos, entre otros. La colonia San José fue la primera colonia agrícola de la provincia de Entre Ríos. Además de familias suizas, arribaron a San José zamboyanos y piamonteses. Eran tiempos de la Confederación Argentina, con su capital funcionando en Paraná. Durante 4 años se realizaron muchas pruebas para lograr que el molino a viento produzca lo que Juan esperaba, pero esto no se logró. Bueno, gente, dejamos la ruta 14 y ese es nuestro próximo destino, Pueblo Liebig. Así que muy probablemente esa sea nuestra última parada. Nuestra última noche en esta travesía mesopotámica. Esa entró como venía. Un pueblo muy interesante con mucha historia. Muy bien, gente, bienvenidos a Pueblo Liebig. Miren lo que son estas construcciones. Ya les voy a estar contando la historia de este pueblo, pero este es un pueblo de origen inglés. Miren, tengan en cuenta que en esta travesía hicimos pueblos fundados por alemanes, por rusos, por ingleses. Toda esta zona, miren estas construcciones. Toda esta zona fue tremendo, me quedo mudo por las construcciones para un lado y para el otro. Fue fundada, ¿no?, por todos inmigrantes europeos. Miren eso. Bien, vamos a... No son muchos kilómetros, serán
menos de 10 kilómetros desde la ruta hasta la entrada del pueblo. Vamos hasta el centro. Esta es la plaza central. Pueblo Liebig. Aquella es la avenida o la calle principal. Justus von Liebig. Bueno, esta es la calle principal del pueblo Liebig. Tenemos algunos pequeños comercios y ahí más adelante tenemos el centro cívico. Ahora les voy a estar contando cómo se fundó este pueblo y qué importancia histórica tiene. Con los comedores, la parte del centro cívico. Y acá tenemos información turística. Bueno, finalmente llegamos a Pueblo Liebig con la flaca, está ahí parada, tomando un poquito de descanso y sombra. Creo que hoy vamos a hacer noche acá. Estaba hablando acá con las chicas en la oficina de informes. Me estaban comentando como es en todos los pueblos a lo largo del río Uruguay. Recién ahora está bajando el río y recién ahora se están poniendo en condiciones los campings luego de la bajante, tal como vimos en el pueblo anterior donde hicimos noche ahí en Nueva Escocia. Así que ahora estamos acá con... ¿Cómo es tu nombre? Melina. Melina nos va a comentar un poquito acerca de la historia del pueblo, el origen y la importancia que tuvo en este momento y que ahora se está poniendo en valor, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es un pueblo que se originó con ingleses, si bien lleva un nombre alemán. El nombre alemán es por Justus von Liebig, el gran químico alemán, quien en 1847 descubre la fórmula para hacer el extracto de carne. Eso fue la fórmula, se la dio a los ingleses y bueno, los ingleses se instalan aquí en Liebig, que era lo que fue un saladero anteriormente, para después luego ser lo que es la fábrica hoy en día. O sea, Liebig, pero... Liebig lo único que hace es descubre la fórmula para hacer el extracto de carne. El que desarrolló la fórmula fue un alemán. Sí. Bien. ¿Y cuál es la fórmula que desarrolló? ¿Qué es lo importante que logró desarrollar? La fórmula era el extracto de carne, que se elaboraba con el caldo de donde se había cocido la carne para las conservas. Bueno, una vez desgrasado y filtrado, se lo pasaba en hornos evaporadoras. Era a través de serpentinas, ahí podés ver lo que son las serpentinas. El punto de ebullición era menor a los 100 grados centígrados, así que bueno, eso es lo que le aceleraba la concentración sin distribuir los nutrientes, o sea, el nutriente no se desperdiciaba. O sea, la concentración de nutrientes era... no se los destruía. Era el aprovechamiento al máximo. Tal cual, sí. Anteriormente era un saladero, en 1863 comienza a funcionar aquí, antes de que se vengan los ingleses, lo que era un saladero. Que bueno, que era a la exportación de charque o casaco. El pueblo fue a partir de 1904, los ingleses lo comienzan a construir. Estaba dividido, si querés enfocar ese cuadrito, que ahí se ve bien diferenciado, lo que era pueblo de lo que era chalet, que era donde vivía la jerarquía. Lo dividía la manga, que era el ingreso hacia la fábrica de los animales. Estaba dividido el pueblo donde vivían los obreros, que era todo en casas en hileras, una al lado de la otra. Cada casa por medio había un zaguán, que es un arco de medio punto, que era el ingreso hacia dos viviendas distintas. Esto es acá, este es el zaguán. El zaguán. Son las puertitas. Las puertas. Estos son los corralones. Ok, bien.
Y después la particularidad de lo que era la arquitectura de los chalets son techos a 4 aguas, rojos, y como verás, estos, los de mano derecha, son o sea, más alta la jerarquía porque eran individuales, ya tenían 2 baños, más habitaciones, y los de mano izquierda son los que vas a ver así, bajo el mismo techo a 4 aguas, pero son 2 chalets, está dividido en el medio. Perfecto, que son los chalets que nosotros cuando ingresamos por acá, y que cuando estamos ingresando se veían en la filmación que miraba para un lado y para el otro. Entonces esa es la descripción, y me decías el tipo de a 2 aguas. Son todos techos a 4 aguas. A 4 aguas. De color rojo era en su momento. Ajá. Bien, y esto dividía la jerarquía, ¿no? Sí, era más jerarquía, los que más grandes eran, ¿no? Okay. Después, dentro de los jerárquicos estaba el viejo Hotel El Mes y la casa de visitas número 1, que ahí en la casa de visitas número 1 fue donde se hospedó el príncipe de Gales, Eduardo. Mira, ¿y esto se puede acceder acá? No, esta es hoy en día pertenece al mismo dueño de la fábrica. Ok. ¿Y Propiedad privada. la fábrica está habilitada como museo? ¿Se puede ingresar? Sí, hacen visitas guiadas, viernes, sábado y domingo, este fin de semana a las 18 horas. Ahí estás viendo, enfocando en lo que son los productos y subproductos, que ahí es lo que te recalcaba hoy. El aprovechamiento del animal era total. Te había un dicho en la fábrica que lo único que se desperdiciaba era el mugido de la vaca. Después todo se aprovechaba, desde el envasado de grasas, que la grasa era filtrada y demás. Después con la harina de huesos y la sangre secada hacían el fertilizante más caro que comercializaba la fábrica. Después con las pezuñas, los pelos de las orejas hacían cepillos. Era el aprovechamiento total. Absoluto. Total. Impresionante. Sí, sí. ¿Y acá se pudo implementar? Sí, tal ¿Por cual. qué? Acá tenían qué condiciones. Acá había lo que te comentaba hoy, un saladero. El saladero. Aprovecharon el saladero. Bueno, después otro de los aprovechamientos fue el río Uruguay. Claro, el acceso al río y con el acceso al río la salida hacia ultramar. Tal cual. O sea, esto fue un... El río era total, porque tenían el canal de navegación, ellos tenían facilidad, estaban ahí nomás. Bien, entonces este auge fue en la década del 40 aproximadamente. Cuando descubre la fórmula, Junto fue en 1847. Bien, y el auge y el desarrollo de la fábrica esta fue... A partir de 1903. 1903. Sí, hasta 1980. Y hasta 1980. Y eso incluyó varias guerras mundiales. Claro, abasteció acá las 2 grandes guerras mundiales. Entonces, de acá, de este pueblo de Lievil, salió el abastecimiento importantísimo para las guerras mundiales. Tal cual. La primera y la segunda. Y de acá salió como el extracto alimenticio era tan importante, era tan concentrado que en un envase pequeño... La viandada, el corned beef era ese. ¿Cómo se llama? Corned beef. Corned beef. Era conocido como la viandada. La viandada. Porque el extracto de carne, yo ahora si querés al finalizar te muestro ahora para que lo muestres. Entonces eso era el corned beef, la viandada, y eso es lo que se mandaba a... Ahí está. Mira, vamos a... Esas eran las latitas de corned beef, esas 2 primeras. Después estaba lo que eran los calditos, el tuco. Y en te muestro, acá estaba el extracto. El extracto de carne era como, no existían los calditos, era para saborizar caldos y demás. Vendría a ser que viene en una latita como el extracto de tomate hoy en día. Era bien concentrado. Y el corned beef era la viandada. Como hoy suelen conocer un estilo de pan de carne, pues, te diría. Muy bien. Y este es lo que se mandaba entonces a las guerras. A las guerras, sí. Tenía un alto costo el producto, por eso era muy difícil
de capaz que se consumiera mucho acá en la zona. Así que la viandada era ideal para los soldados en guerra. Lo abrían con la llavecita porque traía la llavecita. Acá también se fabricaba los toneles, las llavecitas para abrir el corredizo y demás. Así que se abría. El producto salía completamente, o sea, de la materia prima salía el producto ya directamente para el barco y a su destino. Tal cual. O sea, acá se fabricaba todo. Absolutamente todo. Todo, desde la latita, todo. O sea, eso trajo un desarrollo mucho más importante en muchos aspectos al pueblo y a la zona. Parte del colegio. También me contaban que, bueno, este es uno de los zaguanes más antiguos. Muchos de ellos ya están cerrados. La gente le pone unas rejas en el portón de entrada. Pero acá es donde uno entra y entra a las diferentes viviendas. Y esto sería uno de los patios internos de toda esta cuadra. Esto es lo que sería toda la parte interna de toda la cuadra, y todo alrededor son las casas. Bien, entramos por ahí y ahora podemos salir por este otro zaguán. Y allá tenemos otro zaguán. Y allá tenemos otro zaguán. Acá salimos a otra de las calles. Entonces esta era la parte donde vivían los obreros que trabajaban en la fábrica. Acá es donde vivían el personal jerárquico de toda la fábrica. El tipo de construcción ya es otro, con, como nos decía la guía, las casas con otra comodidad, mucho más amplias. Que es esta adoquines y el sistema de drenado de adentro de la casa. La verdad que pasamos unos días un poco diferente a lo, en un punto un poco diferente a lo que acostumbramos. Esta salida tuvo bastante de asfalto, digamos un 70-80% del paseo del viaje. El último tramo, los últimos días, hicimos un poco de off por arenales a plena siesta. Eso estuvo bastante interesante y agotador, bastante agotador, perdido por caminos entrerrianos con mucho arenal. Y también pasando bastantes boyeros que atravesaban el camino. Muy lindo en Nueva Escocia, del lado argentino, casi enfrente Nueva Berlín, del lado uruguayo. Estuvimos en Santa Ana también en el camping. Estuvimos en Puerto Yeruá. Estuvimos en Pueblo Liebig.
donde vimos y entramos y recorrimos la fábrica histórica, una fábrica con más de 100 años, antiguo saladero y después devenido en una fábrica de conservas de carne, que en su momento tuvo una importancia mundial en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde salió alimento para las tropas de los diferentes ejércitos, con un lugar con muchísima historia, Pudimos recorrer el pueblo, ver cómo el pueblo, ya devenido después en pueblo, pero originalmente era el barrio de la fábrica, cómo estuvo dispuesto el diseño, cómo estaban divididos los sectores sociales, el obrero, y por qué estaba dividido, qué era lo que dividía al barrio, el sector obrero de el barrio de las autoridades, de los que estaban en una posición más jerárquica dentro de la fábrica. Y todo lo que la fábrica, todo lo que rodeaba alrededor de la fábrica, era prácticamente un mundo y completamente autosuficiente, donde elaboraban absolutamente todo y donde tenían talleres que reparaban absolutamente todo lo que la fábrica tenía, y todas las maquinarias donde la fábrica tenía. Nos llegó a contar Joaquín, creo que era, si mal no recuerdo el nombre, el guía, que llegaban a matar 1500 cabezas por día, ¿sí? 1500 cabezas por día era... llegó a funcionar el matadero, una locura, y donde aprovechaban absolutamente todo de la vaca, desde las pezuñas, el cuero, la grasa, obviamente la carne, los huesos, el pelo, absolutamente todo era usado para comercializar. Una cosa absolutamente increíble, aparte de todo el desarrollo social que trajo este avance de la fábrica, ¿no? Una cosa, un desarrollo para la época completamente increíble, con club social, con club de fútbol, con club de golf, de tenis, con su capilla. Una cosa realmente impresionante para la época, así que muy interesante para ver, para visitar. Recontra recomendable. El acceso de la ruta 14 son poco menos de 10 kilómetros, es un ripio con algo de arenal, pero está bastante mejorado. El acceso está para cualquier vehículo. Tiene un sector de camping, tiene un sector de bajada de lancha. El sector de camping no estaba habilitado, como la gran mayoría de todos los sectores de camping que bordean el río Uruguay. Recién ahora estaba en bajante y el lugar usable, digamos, para aprovechar, para pasar el día era muy poco. Y también no estaba en buenas condiciones. Nos contaba la guía que para poner en condiciones eso se requiere de muchos insumos y mucha inversión también para poder volver a ponerlo todo en condición, ya que hasta los baños, asadores, absolutamente todo quedado bajo el agua luego de la crecida. Así que la verdad que este viaje podríamos llamarlo costeando o bordeando el río Uruguay, visitando 3 países: Argentina, Uruguay y la parte sur apenas de Brasil. Así que la verdad que pudimos ver también del otro lado de Uruguay, visitar el pueblo de San Javier, cómo las culturas y todos los inmigrantes europeos llegaron y ocuparon todas estas tierras, ¿no? Y cómo las llevaron a un progreso, a un desarrollo. Nuevo Orleans por alemanes, San Javier rusos, acá en Pueblo Liebig por ingleses. Realmente una cultura europea que se nota en la construcción, en la comida, en los rasgos,
¿sí? De las personas que son descendientes de los inmigrantes. Muy interesante para conocer, recorrer toda esta zona. Luego de todo este chamullo, les agradezco por llegar hasta este punto del video. Muchas gracias por acompañarme, en las redes. Muchos me comentan en forma privada o hacen consultas. La verdad que eso a uno lo motiva a seguir compartiendo a esto que uno lo hace simplemente por hobby, porque lo disfruta y a uno le gusta. Así que muchas gracias por ver este video. Los invito a que le den un me gusta, que compartan, que pongan un comentario y además que se suscriban. Gracias por estar del otro lado, gracias por llegar hasta este punto del video y los invito para la próxima aventura. Hasta la próxima.